Bueno, ya estamos grabando. Antes de empezar con la clase en sí, creo que está Jean, ¿no? Creo que ni te respondí el mensaje ya, pero bueno, ya me compartió un archivo que no lo vamos a ver esta clase, seguramente lo veamos la clase que viene, se lo puedo meter ahí. Está muy bueno, porque bueno, habla un poco de cómo, porque veníamos hablando del tema de la seguridad de los partidos, y en este caso bueno, es un documento de la policía, y aunque tiene ciertos términos técnicos, por así decirlo, está bueno para leerlo y charlarlo o analizarlo un poquito. Me lo compartió Jean, así bueno, quería para hacerse, creo que todavía ni le respondí el mensaje a Jean, pobre, me colgué, pero ahora me acordé Aquí pasa un diagrama de todo, sea para sumar. perdón, Jean. Pero bueno, hoy vamos a seguir con lo que sería la segunda parte de la clase anterior, como les dije, porque se iba a quedar muy largo. En la clase anterior habíamos comenzado a trabajar lo que eran los principales o las principales normativas de Conmebol, ¿no? Vimos cuatro grandes herramientas que eran la Convención de Licencia de Entrenadores, el Código de Ética, el Código Disciplinario y el Reglamento de Seguridad, que a partir de ahí fue que Jean me compartió ese archivo. Hoy vamos a comentar ese bloque analizando otras normas que también forman parte del funcionamiento del fútbol sudamericano. Principalmente vamos a hablar de la licencia de clubes, la normativa antidopaje y cómo estas reglas se relacionan con los propios reglamentos de competición, ¿sí? La idea nuevamente no es memorizar artículos, sino comprender para qué existe cada norma y cómo afecta concretamente a clubes, jugadores y, lógicamente, cuerpos técnicos, ¿sí? Acá. No, te lo puedo pasar un poquito. Ahí. Bien. Empecemos con el reglamento de licencia de clubes de Conmebol. Muchas veces pensamos que para participar en una competencia internacional alcanza solamente con clasificar deportivamente. O sea, un equipo termina el campeonato en una posición que le permite ingresar a la Copa Libertadores, pero eso no significa automáticamente que pueda participar sin cumplir ninguna otra condición, ¿sí? Conmebol tiene un sistema de licenciamiento de clubes que busca verificar que las instituciones tengan determinadas condiciones mínimas para participar dentro de la estructura continental. El reglamento de licencias de clubes forma parte de los textos normativos que Conmebol incorpora incluso como anexos aplicables en sus competencias oficiales. Entonces, acá ya aparece una de las primeras ideas clave, que es el mérito deportivo. Puede otorgar el derecho a clasificar, pero la institución también tiene que estar preparada para competir, ¿sí? Entonces, ¿qué se evalúa en esa licencia? El sistema de licencia no observa únicamente si el equipo juega bien, o en realidad ni lo analiza eso, sino que evalúa al club como institución. O sea, no ve la parte deportiva o futbolística, por así decirlo, sino que trata estrictamente lo institucional. La lógica general contempla diferentes dimensiones vinculadas con el funcionamiento profesional del club. Por ejemplo, los aspectos deportivos, la infraestructura, la organización administrativa, cuestiones jurídicas, aspectos financieros y también las condiciones necesarias para participar en las competiciones. En la Libertadores 2026, el propio manual de clubes convive con lo que es el reglamento de licencia de clubes, como parte del sistema de requisitos aplicables a las instituciones participantes. Esto es muy importante porque Conmebol no evalúa solamente a los 11 jugadores que entran en la cancha, también evalúa qué institución existe detrás de cada equipo. Entonces, ¿por qué se exige una licencia? La finalidad es intentar que las competiciones tengan cierto nivel mínimo de organización. Imaginemos dos clubes, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, jugadores profesionales, un cuerpo técnico, infraestructura adecuada para la competición, una administración ordenada, por así decirlo, la documentación al día, el estadio habilitado, la estructura económica también, y otro clasifica deportivamente, pero no cuenta con las condiciones mínimas para sostener una competencia internacional. Entonces, si Conmebol no estableciera ciertos requisitos, podrían aparecer ciertos problemas muy serios durante el torneo. Por eso la licencia funciona como una especie de control institucional previo. La idea no es solamente preguntar, ¿el equipo clasificó? Sino que también hay que preguntar, ¿el club está en condiciones institucionales de competir? Entonces, esto igual, aunque yo en un principio separo o divido la parte deportiva, en realidad lo hace Conmebol, ¿no? Conmebol divide lo deportivo, lo futbolístico con esto. En la realidad, en la vida real, por así decirlo, van de la mano. Es muy complicado que un equipo que no esté a la altura institucionalmente pueda llegar a estar a la altura deportivamente, ¿ok? También depende de la liga. Un equipo de la Liga Argentina, los que salen campeones, los que llegan a clasificar a la Libertadores, la mayoría por lógica institucionalmente están aptos para poder competir. Pero clubes de Bolivia, puede ser que aparezca un club que en poquito tiempo haya tenido los mejores 6 meses o 8 meses, ponele, de su historia y pueda llegar a clasificar. Pero por ahí es un club que recién ascendió. Y como tal, es un club que por ahí no tiene todas las condiciones a nivel continental. Sí lo pueden tener en Bolivia, porque en Bolivia el ascenso como tal, ya directamente vos pasas de primera, o sea, de primera división, ya la segunda estadía del fútbol boliviano ya directamente es regional. Es como si fueran las competencias que hace acá el Consejo Federal de AFA. ¿Entienden? Entonces, ya directamente el cambio institucional, económico, de estructura y demás cambia mucho. Como digo, en Brasil, en Argentina, es mucho más difícil que pase eso. Obviamente que pueden aparecer cuestiones muy puntuales. Pasó acá en nuestro campeonato algo muy particular con Riestra y su cancha, y dónde jugaba, y cómo clasificó, y cómo llegó. Acá, bueno, sabemos cómo es el fútbol argentino, cómo es la Argentina en general, y sabemos que suceden ciertas cuestiones, o ciertos asteriscos a la regla que superan a veces a la realidad, ¿no? Que la ficción supera a la realidad supera a la ficción. Y pasan cosas raras, ¿sabes? O a cosas anormales, por así decirlo, ¿no? Para no llevarlo todo siempre al turbio. Pero la lógica significaría que no podría hacer eso. Acá también, ahora no me acuerdo si era Platense o Patronato, que había clasificado a una competencia internacional y a la vez había descendido. Creo que había sucedido así. Y estaba esa cuestión de decir, ¿va a competir o no? En una competencia con Conmebol. ¿Se puede? ¿Es equiparable? ¿Se puede hacer las dos cosas a la vez? Bueno, son todas cuestiones que estos reglamentos tratan de trabajarlos previamente. Para que no básicamente, en algunos casos, para no llevarse un chasco. ¿Sí? Que son cosas que por ahí sí pueden suceder en otra competencia, como para diferenciarlo, en un mundial. En un mundial cada vez se van a sumar más equipos, cada vez son más selecciones en este caso, y pueden aparecer ciertos equipos, o bueno, el propio mundial de clubes, este equipo que terminó eliminando a Boca, que eran todos, no era ninguno futbolista profesional, eran futbolistas amateur que tenían sus laburos profesionales. Ahí sí pueden llegar a suceder eso, pero ahí hay un matiz, que estos clubes, o estas instituciones, o estas selecciones, tipo Cabo Verde, por poner un ejemplo, también que le fue bien, pero que si vamos a lo que es, ¿quién sabía quién era Cabo Verde, o cómo llegaron esos jugadores a participar en un mundial en Cabo Verde? ¿Qué pasa? Ahí como es un terreno neutral, ahí se equipara todo, por lo menos lo institucional, por así decirlo.
lo estructural se equipara porque es el país el que tiene que estar a la altura para que se compita eso. Después lo deportivo se empareja para arriba o para abajo, depende cómo sea la competencia que toque, ¿no? Ese mundial de clubes o ese mundial de selecciones. En cambio, en estas competencias que se juega de local y de visitante, y todo lo que tuvimos viendo en la clase pasada, lo que significa jugar de local en un, en un partido internacional, es más difícil y por eso tratan de que todo previamente esté justificado, por así decirlo, a la hora que ese club llegue o no a participar. Bueno, acá creo que me estoy adelantando un poquito. No, está bien, pero bueno, acá tengo más ejemplos. Como el objetivo, competencia limpia, protección de deportes, deportista digo, controles formales, el jugador debe saber. No, bueno, esto es lo que vamos a ver, ya me mezclé yo con las diapositivas. Operamos con el antidopaje en Conmebol. Pasamos entonces a otro aspecto completamente diferente a lo que venimos hablando, porque estamos hablando de algo institucional, y ahora hablamos de lo que es el antidopaje, que aquí el objetivo de la normativa antidopaje es proteger la integridad de la competencia y la salud de los deportistas, ¿sí? Las competiciones Conmebol establecen expresamente la aplicación de su normativa antidopaje. En reglamentos oficiales recientes se indica además que de manera subsidiaria se aplican el reglamento de antidopaje de FIFA y el Código Mundial de Antidopaje. ¿Qué significa esto? Que hay reglamentos superiores a la propia competencia, o que se utilizan reglamentos que ya están aprobados, por así decirlo, mundialmente, y que ya directamente pueden funcionar no solo para el fútbol, sino para otros deportes, o que están adaptados para cada deporte. Entonces esto muestra nuevamente algo que vimos durante toda la materia. Las normas funcionan en distintos niveles, porque tenemos Conmebol, FIFA y un sistema mundial de antidopaje. Este sistema ya supera hasta la FIFA, ¿sí? Es algo que abarca no solamente al fútbol y a la FIFA, que es el ente mundial regulador más importante, más grande, sino que ya directamente es para todos los deportes en general. Entonces no son estructuras completamente separadas, sino que se complementan, ¿ok? Entonces, bueno, cuando hablamos de dopaje, muchas veces pensamos únicamente en un jugador utilizando una sustancia para mejorar su rendimiento, ¿no? Básicamente, así simple o claro. Pero la cuestión es más amplia. El sistema antidopaje establece controles sobre sustancias y métodos prohibidos. O sea, procedimientos de toma de muestras y obligaciones que deben respetar los deportistas. Va mucho más allá y ya habla de distintas cuestiones, no solamente de la sustancia que se tome, sino de procedimiento y de métodos, que son cosas totalmente distintas. Entonces, la Conmebol cuenta con una estructura específica vinculada al control antidopaje y mantiene normativa, protocolos y actividades también educativas en esta materia. Para un futbolista profesional, esto significa que debe tener mucho cuidado con todo aquello que consume. Creo que todos nos va a venir a la cabeza un ejemplo rapidísimo cuando hablamos de esto. Pero bueno, ahora vamos con eso. Entonces, ahí aparece una cuestión práctica muy importante. Un jugador puede tomar un medicamento, puede tomar un suplemento deportivo, legal por así decirlo, puede tomar un producto nutricional o alguna sustancia por una cuestión médica, pero debe saber exactamente qué contiene. Porque en materia de antidopaje existe una responsabilidad muy fuerte sobre lo que ingresa al organismo del deportista. Y esto es importante, básicamente, con leer la típica etiqueta de atrás de cualquier producto que empieza a decir ingredientes. Si ustedes no saben, ustedes pueden comprar, no sé, una mermelada, una pasta de maní, un chocolate, una leche en polvo, lo que fuera. Cuestiones que no son naturales, por así decirlo, sino que tuvieron un trabajo químico o un trabajo de una empresa o algo así. Y muchas veces lo que dice adelante, en el packaging, no es realmente lo que se consume. Ustedes pueden, por ejemplo, comer un dulce de leche y en otros casos pueden comer una pasta dulce, sabor dulce de leche, por ejemplo. Lo estoy diciendo mal igual, pero para que entiendan. A veces, el packaging delantero, por así decirlo, donde se muestra el dibujito, los nombres y todo, por ahí miente. Pero si vas a las letras chiquitas y vas a los ingredientes, ahí ves. Un ejemplo también claro es cuando, no sé, cuando compran un pan y dice pan integral. Y después vos lees atrás y tiene harina común, tiene esto, tiene aquello, tiene azúcar, y entonces no es un pan integral. Contiene, de última, un poco de harina integral con todo lo otro. Lo mismo pasa con un medicamento. Cuando ustedes lo toman, los medicamentos ahí te explican específicamente qué químicos o qué sustancias específicas tienen. Algunas se pueden tomar y no entran como dopaje, y otras sí. Y esto fue, supuestamente, lo que le pasó al Papu Gómez. Él tomó, supuestamente, un jarabe para la tos de que era para el hijo, se lo tomó él, y tenía una sustancia que no me acuerdo cuál era, que está prohibida. De ahí está el Papu, pobre, que lo sacaron de todos lados. No solamente que no juega al fútbol, sino que, bueno, creo que ya está por cumplir igual la sanción, sino que ya directamente pasó todo lo que pasó con la selección y demás. Pero bueno, sacando si es verdad o no lo que pasó, lo que fuera, vemos que un ejemplo tan tonto, tan simple como tomarse un jarabe, puede llegar a algo más complicado. A una sanción más grande. Pero bueno, este punto es especialmente importante para los entrenadores y los cuerpos técnicos, ¿sí? Agrego la palabra cuerpos técnicos porque no siempre el técnico principal o el entrenador está al tanto de todo. También parece que el de campo, el preparador físico y demás que por ahí están, o la parte médica del propio cuerpo técnico, que están en ciertos detalles, ¿no? Porque si no el técnico se vuelve loco, si tiene que estar en cada pequeño detalle. Algunos son bastante enfermos y tratan de estar hasta el mínimo detalle, otros saben delegar un poquito más, y otros ya delegan demasiado, hasta los entrenamientos. Pero bueno, ese es otro tema. La prevención del dopaje no debería ser únicamente responsabilidad, por ejemplo, del médico, del club. Todo el entorno profesional del jugador tiene que comprender que existen riesgos. Como les dije, de ejemplo, un preparador físico recomienda un suplemento. Un jugador compra otro producto por su cuenta. Un integrante del cuerpo técnico recomienda determinada medicación sin consultar. En el fútbol profesional, estas situaciones pueden tener consecuencias. Por eso la prevención, pero especialmente la educación, son fundamentales, ¿sí? Porque ahí entendés sobre lo que estás hablando. El entrenador no necesita, lógicamente, convertirse en un especialista médico, pero sí debe entender que cualquier tratamiento o suplemento debe manejarse con responsabilidad y un acompañamiento profesional, ¿sí? Ahí es cuando los cuerpos técnicos a veces son tan amplios, hay tantas personas, es porque hay personas que se encargan hasta de estos detalles que estamos hablando. No solamente son 20 personas porque son 20 personas o 20 tipos que ponen un conito en cada lado de la cancha, no. Hay mucha responsabilidad dentro de un cuerpo técnico y más cuando va creciendo, en el sentido, en los clubes que va, cuando va subiendo de categoría o cuando dirige una selección y demás. A veces sí, se toma para el chiste, mirá, no sé, en su momento también veo un ejemplo que siempre que lo nombramos lo vamos a ver mal, pero bueno, San Paoli, que fue uno de los primeros que se lo cargó o se lo veía raro porque tenía mucha gente en su cuerpo técnico, también le fue re mal, entonces lógicamente que es el peor ejemplo. Pero pasa con muchos, nada más que por ahí con otros técnicos no se nombra, no se está recalcando cada rato, no sabe cuánta gente trabaja con él. O lo que se comentaba siempre de Ferguson, Ferguson no bajaba a la cancha. El chabón no estaba nunca en el entrenamiento, o lo miraba de arriba, tenía a alguien que directamente iba y estaba en el día a día con los jugadores en cada entrenamiento. Después sí, las charlas técnicas, el equipo,
el día de partido y demás lo manejaba todo él. Pero había toda una previa que él lo delegaba en otras personas. Pero bueno, seguimos. A ver si está guiado con esta. Bien. Los controles antidopaje pueden realizarse dentro de las competencias, siguiendo ciertos procedimientos establecidos. La lógica es garantizar que las muestras sean obtenidas, identificadas y analizadas mediante un procedimiento formal, por ende, un procedimiento legal, no es que se pueda hacer de cualquier forma o de cualquier manera, porque si no puede perder, justamente, valga la redundancia, su legalidad. Entonces, esto también demuestra por qué existe una normativa específica, o sea, una norma que marca qué hacer y cómo. No alcanza solo con decir, vamos a controlar a este jugador, sino que tiene que existir un procedimiento, las autoridades competentes para el caso, los protocolos a seguir, la documentación, la toma de muestras, el análisis, y la posibilidad también de defenderse del jugador, porque no es que automáticamente ya. También igual cuando sale que está dopado no hay mucha vuelta atrás, pero tiene que haber esa posibilidad también para el jugador. Entonces, la Conmebol publicó los protocolos específicos para la realización de los controles antidopaje, además de integrar esta materia a su reglamento de competición, o sea que es público para todos los que participan y hasta para los televidentes o hinchas fanáticos del fútbol. Obviamente que nadie lo lee, pero bueno, lo hace público como para entender cómo es el procedimiento y así, cuando sucede, es como los periodistas, por ejemplo, comentan o explican las cosas. A veces porque investigan y buscan, otras veces porque le cuentan, pero bueno, X. Entonces, nuevamente aparece algo que venimos trabajando, ¿no? Porque venimos hablando. En el fútbol profesional, las decisiones importantes necesitan procedimientos, ¿sí? Es una palabra muy importante como para entender cómo, por qué, cuándo o dónde se hacen las cosas. No es que se toman decisiones aleatorias o se hace de una forma u otra porque tienen ganas, sino que hay un procedimiento, hay un porqué. Entonces, ahora llegamos por ahí al punto más importante de estas dos clases, ¿no? Sobre Conmebol que estuvimos teniendo. Tenemos muchas normas diferentes, pero, como hemos explicado, no funcionan aisladas. Supongamos que tenemos, otra vez, un partido de Copa Libertadores. Para que este partido exista como tal, para que se pueda llevar a cabo, el club tiene que cumplir las condiciones institucionales y de licenciamiento. El entrenador tiene que contar con la licencia correspondiente para poder participar. Los dirigentes y los oficiales deben respetar el código de ética, que fue lo que vimos la clase pasada. Los jugadores y cuerpo técnicos están sometidos al régimen disciplinario, también, lo que vimos la clase pasada. El estadio debe cumplir las condiciones organizativas y de seguridad. Los futbolistas están sujetos a un control antidopaje, que sucede casi siempre después, y también siempre es al azar y nunca se avisa a quién va a ser, como para que tenga esa transparencia, por así decirlo. Y la competencia tiene además su propio manual de clubes y reglamento. ¿Sí? Suena raro decir manual, pero es como para entender bien que no solamente hay un reglamento de cómo se va a disputar o cómo funciona la competencia o qué puede llegar a suceder o qué medidas se pueden llegar a tomar, sino que aparte existen los manuales para entender cómo debe funcionar o cómo debe actuar cada actor que participe, en este caso, de una Libertadores. En efecto, los reglamentos de competiciones de Conmebol remiten a distintos textos complementarios, que son cosas que venimos charlando. Entonces, el reglamento de la Recopa incorpora como anexos el código disciplinario, el reglamento de licencia de clubes y el reglamento antidopaje. ¿Ok? O sea, son textos o documentos que no solamente pueden funcionar en una competencia, sino que pueden funcionar en distintas competencias que lleva a cabo la Conmebol. Terminan siendo como anexos, cosas que se suman o se complementan a lo que ya existe en esa competencia específica. Entonces, bueno, podemos visualizarlo de esta manera, ¿no? Un partido está, bueno, acá más o menos lo armé, bueno, lo armó mi amiga Leía, no le puse mucha onda porque lo hice así nomás. Pero bueno, el partido está en lo que sería el centro y alrededor, bueno, todas estas distintas normas que regulan diferentes aspectos de ese mismo evento, ¿no? Y que como estuvimos hablando, también pueden estar relacionados. Acá podríamos poner flechas por cada lado, pero también flechitas que se vayan uniendo entre ellas, porque así actúan y trabajan. Y esto lo podemos hacer, por así decirlo, más chiquito y como un ecosistema acá por fuera, que sería Conmebol. Pero bueno, vamos con el reglamento de competencia con punto de unión. Bueno, por eso también es importante volver a algo que vimos en las clases anteriores, ¿no? Cada competencia tiene su propio reglamento, ¿ok? La Libertadores tiene su manual de clubes, la Sudamericana tiene el suyo y la Recopa tiene su reglamento. Las competencias juveniles también poseen reglamentos específicos. Y el sitio oficial de Conmebol, la página, reúne actualmente los reglamentos en sus distintas competiciones de lo que sería en este caso la temporada 2026 o el año 2026. Por eso, esos documentos no reemplazan al resto de las normas, esto es lo que hay que entender, sino que se conectan o las conectan. Por ejemplo, un reglamento puede decir que ante una infracción se aplica el código disciplinario. Entonces puede establecer que los clubes deben contar con licencia. Puede remitirse al reglamento antidopaje. Puede exigir el cumplimiento del reglamento de seguridad. Entonces, el reglamento de la competición funciona como una especie de puerta de entrada hacia todo este sistema normativo que estamos hablando. Puede ir derivando o llevando. Acá como salen los puntos, ¿no? Conecta, remite, integra y ordena. Y acá tenemos las licencias, el tema del código disciplinario, antidopaje, seguridad y código de ética. El reglamento general, junto con el manual de clubes, es que va relacionándose con estos puntos. Por eso también lo que comentaba de los anexos a veces. A veces no está toda la información acá. Entonces ahí cuando va para acá, o vuelve para acá, o se conecta con este, o se integra, va a ir tocando distintos puntos para que la información sea clara y porque cada uno de estos tiene un porqué y tiene todos sus textos y todos sus documentos que especifican y explican qué hacer. Bueno, lo que hablamos antes, los procedimientos. Cada uno tiene su procedimiento y su método para saber qué se hace, qué no se hace, por qué y demás. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una especie de ejemplo práctico, ¿no? Imaginémonos un club argentino que clasifica a una competencia de Conmebol. Primero, debe cumplir con las condiciones institucionales necesarias para participar, que fue lo primero que hablamos. Después, presenta su estadio o un estadio, como le pasó ahora a Boca, queda justo como ejemplo Boca, no puede jugar en la Bombonera, entonces tiene que presentar un estadio donde pueda ser de local y que se lo habiliten, que se lo den confirmado. Y también presenta su documentación, como que está al día, que está en regla y demás. El entrenador debe contar con la licencia correspondiente para poder dirigir ese nivel de partidos. ¿Sí? Los futbolistas deben estar correctamente registrados, ¿sí? Ya son cuestiones administrativas institucionales de cada club. Antes del partido se realiza la planificación de seguridad, que es justamente el documento que me compartió Gian, que después lo vamos a ver. Y durante la competencia, un jugador
puede ser seleccionado para un control antidopaje. ¿Sí? Como les expliqué, casi siempre son después de los partidos. Y ahí se hace con el tema de la orina, no sé si hay, creo que no, con el tema de la sangre y demás. La orina seguro, que es el tema principal, porque siempre es el chiste de que alguien por ahí se pone nervioso o se siente bajo presión y no puede ir al baño, bueno, se complica un poquito ahí el tema y a veces están horas hasta que lo realizan. Imagínense un futbolista que recién salió de jugar un partido, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene ganas de bañarse, y a veces lo tenés ahí un rato largo, pero bueno, se quiere matar. Pero bueno, es parte de las reglas y de las responsabilidades del jugador en el deporte. Le guste o no le guste, funciona así y se hace así. Vos seguimos con este ejemplo, ¿no? Si existe, por ejemplo, un accidente disciplinario, ahí ya intervienen los órganos correspondientes. Y si un dirigente incurre en una conducta vinculada al tema de corrupción o ciertos conflictos de intereses y demás, podría entrar en juego el régimen ético. Obviamente que estos dos últimos puntos ocurren mucho después, ¿no? No funciona instantáneamente como los anteriores, o previo, como en algunos casos. Entonces, ¿qué demuestra todo esto? Que un partido de fútbol profesional, como le dice, un partido de fútbol profesional, es, desde el punto de vista normativo, muchísimo más complejo que simplemente dos equipos, un árbitro y una pelota. ¿Ok? Acá, bueno, antes la licencia del club, el estadio, la documentación. También acá la seguridad, lo podríamos poner también como antes, porque no solamente durante el partido, sino que el trabajo también se hace previo. En el banco, bueno, el tema de los entrenadores de licencia, en el partido sí, lógicamente que la seguridad, que acá en Argentina también, siempre, bueno, siempre remarco las cosas que suceden acá, pero bueno, hay mucho tema con el tema de la seguridad, ¿no? No sé si ustedes prestaron atención o chusmean, yo supongo que a algunos sí porque les gusta y están al día de sus equipos y demás, en el ascenso, porque en primera no sé si lo hacen. Seguramente lo hacen, pero para los socios, más interno, pero en el ascenso se hace mucho en las redes sociales directamente publicar todos los gastos que se tuvieron en el día y toda la recaudación que se hace en el día. Y siempre, o casi siempre, lo que yo he visto, siempre dan negativos los números para los clubes. Y siempre el gasto más importante es el de la policía. Obviamente que esto demuestra una cuestión, ¿no? Si nosotros vemos con un análisis crítico, lo vemos con un ojo distinto, hay un porqué de por qué se publica eso, para la redundancia, por qué se muestra, por qué se hace público esa información. Primero, porque todo club siempre habla que está en pérdida, que siempre está en negativo. Pero en este caso, no es solamente decir no ganamos plata como institución, sino que decimos en dónde, entre comillas, perdemos plata. En la seguridad del Estado. ¿Por qué? Tanto la seguridad privada, que es la que está dentro de los estadios, que ahí habría que analizar quién maneja esa seguridad, a nombre de quién es esa persona importante, o esa empresa importante, o ese renombre que maneja la seguridad privada, que es un negocio. Y afuera, sí o sí, que tenés que tener el operativo policial, que casi siempre es el gasto mayor, es el más grande. Son, si de 5 palos que gasta un club para jugar un partido un fin de semana, bueno, 3 se van justamente en el efectivo policial que tiene que trabajar. Entonces hay también una lucha ahí, un poco tipo Guerra Fría, ¿no? Sin tirarse directamente, o sin nombrar, o sin decir algo, pero sí mostrando que si, mirá toda la plata que tengo que gastar yo en los policías. ¿Entienden? Mirá todo lo que tengo que gastar en esto, que es obligatorio, que me obligan a tenerlo, a hacerlo, y que después pueden pasar cualquier cosa, y la culpa, ¿de quién termina siendo? Siempre, del club. Nunca se le va a echar la culpa a la policía que hizo algo malo, que se equivocó. Sino al club, que no tuvo las medidas de seguridad, que no hizo esto, que no hizo aquello y demás. Entonces, bueno, es una, como les digo, una Guerra Fría un poco de... Es político también, porque siempre termina siendo político, de en qué se gasta o qué gasta un club, o por qué los clubes no pueden recaudar, o no llegan y demás. Pero bueno, nada, mezclé temas ya y hablé de otras cosas. Pero bueno. Bueno, eso sería después del partido, por así decirlo, en control antidopaje. Bueno, para cerrar el tema de estas dos clases, sobre lo que son la normativa de Conmebol, que les había dicho que lo separamos dos, porque bueno, era bastante información. Esta clase por ahí fue un poquito menos densa, la anterior era un poco más densa, porque eran 4 normativas un poquito más pesaditas y que llevan más explicación. Podemos decir que la Confederación, ¿no? La Conmebol, regula prácticamente todas las dimensiones necesarias para organizar el fútbol continental. Tenemos normas que van sobre la formación de entrenadores, sobre los comportamientos éticos, sobre la disciplina, sobre la seguridad, sobre el licenciamiento de clubes, sobre el antidopaje y reglamentos propios de cada competencia, ¿no? Entonces, la licencia de clubes busca que las instituciones tengan condiciones mínimas para poder participar, la normativa antidopaje busca proteger la salud de los futbolistas y la integridad de la competencia. Esta frase como tal tiene mucha connotación cuando hablamos de la salud de los futbolistas, es una cuestión individual de cada futbolista, pero también algo grupal. Individual en el sentido de que un futbolista no consuma cosas que terminan haciéndole daño a largo plazo en su cuerpo, ¿no? Porque puede consumir algo que por ahí funcione para darle un plus un día a un partido, pero significa que, no sé, que dentro de 10 años va a tener un problema de corazón. Pero también una cuestión sobre el otro, porque un futbolista que por ahí está, no sé, inyectado con anabolizantes, hoy por ahí se llaman péptidos, no, ya tienen nombres más técnicos, ya son términos que están relacionados con el tema del culturismo y demás, bueno. Y puede llegar a ser que un futbolista, por esta cuestión, no sé, puede llegar a lastimar a otro, por así decirlo. Y después, bueno, cuando se habla de la integridad de la competencia, no es una integridad física, sino que es una integridad de transparencia y de legalidad, por así decirlo, y de que nadie esté haciendo trampa, básicamente, ¿no? Que ningún club, o ningún equipo, o ningún jugador, ¿no? Lo voy achicando. Un club como tal que puede llegar a hacer trampa porque incita a sus jugadores a que consuman ciertas cosas, o un jugador en específico que quiera hacer trampa para sacar un plus. Y bueno, los reglamentos de cada torneo integran, como vimos hoy, estas normas para aplicarlo dentro de una competencia concreta. Los va utilizando, los va mermando, los va conectando, uniendo, integrando, depende de la situación. Pero bueno, si tuviéramos que resumir estas dos clases, con el tema de estas frases que siempre les comento, podemos decir que la Conmebol no regula solamente lo que ocurre dentro de una cancha durante los 90 minutos, sino que también regula a las instituciones, las personas, la organización y las condiciones necesarias para que esos 90 minutos dentro de una cancha puedan llegar a disputarse. ¿Sí? Así que, hasta acá la clase de hoy. Como siempre, si alguien quiere hacer una consulta, o una pregunta, o un comentario, o quieran sumar, aportar algo, lo que quieran. Pato, lo que se me viene a la cabeza es el partido entre Independiente y la U de Chile, cómo pasó todo, ¿no? Exactamente. Y ahí todos sabemos que hubo una cuestión afuera de la policía que de repente dijo, bueno, muchachos, vayan, pasen y peguenle un poquito. Después, como todo, si volvías a un lugar, un barra no va a pensar. Va y hace y pasa lo que pasa, que de casualidad, de suerte, no murió alguien ahí. Creo que no murió nadie, si no me acuerdo, pero no murió nadie, podía ser cualquier cosa eso. Fue cualquier cosa, podía ser peor todavía. No, y aparte la decisión que se toma después, porque los que iniciaron los incidentes fueron los chilenos y lo terminan, bueno, eliminando a Independiente. También, ahí es cuando ya es todo lo que comentaba, ¿no? Lo que sucede después, o cómo funciona también ciertas reglamentaciones para el después. Y ahí como yo englobo todo, por eso, tío. ¿Qué culpa tiene, en este caso, ese cuerpo técnico y esos jugadores con cosas que están pasando por fuera? Y además,
que no solamente es culpa de una hinchada u otra, sino también de la seguridad que pagan y de la policía que pagan. O sea, un club en un partido a veces está en bolas. Está a merced de lo que puedan llegar o no hacer sus propios hinchas, que son los barras, porque es así, y a merced de lo que pueda llegar o no hacer, o sea, a cumplir o no cumplir la seguridad y la policía y demás. Y eso es una cagada, porque vos como institución, como club, no puedes manejar todo eso. No está en tus riendas. No es que vos puedes agarrar las riendas de eso para decir, bueno, esto lo controlo, esto lo manejo. Puedes hacer todo espectacular, pero si a un chiflado se le pinta y empieza a pegarse y a hacer un quilombo y se convierte en 100 y 1000 chiflados, ¿y cómo manejas eso? O si no sé, por una cuestión de corrupción política, lo que fuera, te liberan la zona, y ahí vos como club, ¿qué haces? Vos como dirigente, ya, tío, ¿no? Vamos, justamente acá defendemos un poco, hablamos un poco de los dirigentes, a veces de forma positiva, en ese caso, vos como dirigente, ¿qué haces? ¿O cómo te manejas? ¿O a quién le echas la culpa? O si le echas la culpa, y después como dice Jean, te elimina, saca los puntos. Y digo que sí, pero amigo, ¿qué defensa tengo yo? ¿Qué herramienta Aparte, tengo? le echaron la culpa a los dirigentes, los propios hinchas independientes le echaron la culpa a sus dirigentes, no a otro. Obvio, a la policía, a la hinchada, pero también a los dirigentes de ellos por el tema de la sanción. Y lo que pasa es que justo Independiente hay una cuestión política importante, y no es de ahora. Ya viene de antes, desde que se fue al descenso, los Moyano, ahora Guindetti, ¿no? Hay mucha representación política en ese club, y además, justamente con facciones tan diferentes, ¿no? Una que sería, por así decirlo, los Moyano, que eran más peronistas, que son sindicalistas, y ahora una del PRO. Entonces, bueno, también se mezcla todo y termina sucediendo eso, ¿no? Y los hinchas, lógicamente, van siguiendo un poco la ola de lo que va pasando, no todos analizan, o los análisis son individuales, pero las protestas siempre son grupales o masivas. Entonces, es muy particular. Ya te digo, hay como, también que justamente, ¿no? Guindetti no va a ser justamente una caminita descalza y sabe cómo se maneja esto, viene de la política lo más sucio que hay siempre, por todas las internas, más sabe cómo viene esto, pero seguramente habrá aprendido mucho con eso. Y ahí ya, que en el fútbol también pasan cosas, cada vez que vengo acá, yo que fui intendente, que esto, que lo otro, que casi soy, o estuve postulado para otras cosas, no. Que en política también haces en el fútbol haces un máster también de política, de cómo manejarte, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, o las que te pueden llegar a hacer. Pero bueno, nada, un ejemplo distinto, que ahora se me viene a la cabeza, es lo que va a pasar ahora. El miércoles, por ejemplo, tenía que jugar River con Santa Fe, en Colombia. Y no se va a jugar por la cuestión de los terremotos que hubo y demás. Ahí también se actúa la Conmebol, en este caso previamente, no solamente trabajando con el club, por así decirlo, con la institución que va a ser local, sino con la seguridad del país y con el gobierno del país. ¿Sí? Y ya no solamente con el gobierno provinciano, no sé cómo, si ahí son provincias, estados en Colombia, no tengo ni idea, pero ya pasa directamente con el gobierno nacional, la Conmebol. Se comunica directamente y a partir de ahí dice, bueno, a ver cómo está la situación. ¿Se puede? ¿No se puede jugar? Por ahí, no sé lo que sucede específicamente en esto, ¿no? Pero por ahí el estadio de Santa Fe está en óptimas condiciones, por ahí no pasa nada, por ahí está todo ok, pero el gobierno nacional dice, no, amigo, yo estoy en un momento de crisis, se murió miles de personas y hay otros miles que están desaparecidos, yo no tengo ganas de que se juegue un partido de lo que sea acá. No se juega. Entonces ahí, bueno, hay cuestiones políticas, de arreglos y demás, si se puede, si no se puede jugar, si se va a jugar o no, por la situación ya directamente del país, no de algo específicamente deportivo. ¿Sí? Que está bueno también para analizarlo y comprender a veces cómo funciona y por qué son ciertas suspensiones y demás. Pero bueno, nada, ¿alguien más quiere hacer un comentario? ¿Aportar algo? No, cuando termine, Pato, te hago unas preguntas cuando dejes de grabar. Ok, ¿me vas a hacer preguntas turbias? No, para nada. Bueno, dejamos la clase por acá, voy a cortar la grabación y nada, ya los dejo.